¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy voy a cambiar un poquito el tema, pero no significa que no seguimos en la línea de qué es lo que el Señor nos muestra, porque la Biblia precisamente esa es la característica número uno que tiene, demostrar la salvación al hombre a través de Cristo Jesús. La Biblia está dividida en dos grandes secciones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en ambos está señalando la figura de Cristo. Por lo tanto, la Biblia es un manual para la salvación del hombre. Hoy estoy en Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a compartir hoy los versos 1 y 2. Dice el verso 1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza. Gracias porque esta nos muestra cuál es tu voluntad. Esta también nos enseña cuál debe ser, en consecuencia a la salvación recibida, nuestra actitud de vida. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de dejar de hacer? ¿Cómo podemos potencializar aquellas cosas que agradan a Dios? Y cómo, en consecuencia, abandonar las prácticas ofensivas a la dignidad de Dios. Gracias, Padre, por eso. Gracias por esta mañana, por este día, por esta noche. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, cuando llegamos al capítulo 12, previamente hemos visto en el capítulo 11 toda una galería de hombres fortalecidos en la fe, de hombres que nos han enseñado y mostrado que aún con las limitaciones que nuestro cuerpo tiene, todo es posible. En el 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí encontramos ya un primer norte. Nuestras acciones deben ser para agradar a Dios. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible lograrlo. Luego nos menciona una galería de hombres extraordinarios en la práctica de esa fe. Porque con los ojos cerrados dijeron que sí, cuando todo mundo pudo haber dicho que no. Entonces, por eso Pablo, que es uno de los supuestos autores de Hebreos, pero no él es confirmado, dice: por tanto, a razón de esta fe que hemos visto, de esta labor extraordinaria de estos hombres de Dios, nosotros, dice, y ahora se refiere a usted y se refiere a mí, nosotros también. Oiga, o sea que lo que ellos hicieron, si usted quiere verlo con más detalle, está en Hebreos 11 y va a ver ahí una lista, una galería de hombres de la fe. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, teniendo por testigos a todos los que nos ven, que ellos ven lo bueno, lo malo que nosotros hacemos. Despojémonos, dice Pablo. ¿Y sabe usted qué es despojarse? Es quitarse por completo de todo peso.
¿Cuáles son los pesos que nos están ahora retrasando? Bueno, probablemente hay pecados ocultos. Probablemente seguimos actuando como el viejo hombre actuaría. ¿Y sabe qué es eso? Un lastre. Así como el barco cuando llega a un punto donde quiere ser detenido deja caer un ancla, el globo cuando necesita elevarse se deshace del lastre. ¿Qué es eso? Es una atadura, es algo que retiene. Por eso nosotros, como dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso. ¿Y sabe de qué? Del pecado. El pecado no está lejos de nosotros, está en nosotros. Es parte intrínseca nuestra. Y muchas veces se va a manifestar el hombre pecador y algunas veces se va a manifestar el hombre transformado. Y ahí la gente, la nube de testigos alrededor nuestro, va a ir viendo cómo opera Dios. Del pecado que nos asedia. Y fíjese que cuando estaba tratando de encontrar esa palabra, estaba también tratando de entender cómo el pecado nos asedia. ¿Qué es esta palabra específicamente? Bueno, como cuando en una guerra un país logra sitiar a otro, es rodearlo, es tenerlo que ya no le pueden llegar ni alimentos, que ya le cortaron los suministros, que ya no tiene luz, que ya no tiene agua y es un acecho permanente. Así lo compara el escritor de Hebreos al pecado que nos acecha, que nos sitia, que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia. Y esa palabra, mire, paciencia, que es tan extraordinariamente escasa en este mundo de velocidad, el escritor de Hebreos nos dice, corramos con paciencia la carrera. Y aquí utiliza él una frase que se utiliza entre los atletas, la carrera. Es una carrera en la cual solo hay un triunfador. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? La de llegar al objetivo final. Y para llegar a ese objetivo final, el verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Ese va a ser nuestro norte. Ese va a ser el motivo del por qué estamos corriendo. Jesús, a quien Hebreos define como el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es el autor? Porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Por qué es el consumador? Porque en Él, y únicamente en Él, como enseña la Escritura, ese acto sublime de morir por el pecado del mundo se lleva a cabo. Por eso Él es el autor y consumador de la fe, el cual, y habla de Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo? Limpiar nuestro pecado, aun cuando entrega su vida, sufrió la cruz. Un sufrimiento. No está hablando de gozó la cruz. Está hablando que físicamente sintió lo que todo hombre puede sentir al estar en una cruz. Menospreciando el oprobio, o sea, viendo de menos todas las ofensas. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí ya habla de una consumación final. Cuando Él resucita y va al cielo. Y está en el trono que como Dios le corresponde. Ánimo, hermanos. Hay cosas más importantes que estar pensando en todo lo que nos asedia, en todo lo que nos rodea. Que hay que hacerlo, hagámoslo. Que hay que llevar la palabra, llevémosla. Que hay que enseñar, enseñemos. Y siempre tengamos en mente, como dice verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Pregunto, ¿en qué tiene puestos usted sus ojos hoy? Si no están en Jesús, rectifique. Ponga su mira en el blanco perfecto, Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza preciosa, en la cual podemos entender, en primer lugar, el sacrificio tuyo, el derramar tu sangre, para que nosotros hoy podamos gozar de esta salvación tan grande. Gracias por eso, Dios. Alabamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy, pero muy queridos hermanos.